This is Brother Frankie, okay? He came right here in Northern Virginia, trying to talk to Northern Kingdom, rebellious people, rebellious nation, the nation of Israel. As you know, we're coming out here to warn the people. We're giving them warning from the Most High. Whether they want to forbear or whether they want to hear. So our duty is to come out here and rebuke them and correct them. So some of them, they may repent and come back unto the Most High. Okay, because we understand that, well, 2/3 will go, 2/3 will be destroyed, because they don't believe in the Most High. They don't believe in the Most High. So 2/3 got to be judged, right? And that's why we come out here day and night to warn them, to give them warning from the Most High. Hold on. All right, all praises to the Most High. All right, as you see, man, when you holler at them, when you salute them, they don't even respond. They just turn and they look at you as if, who's talking to me? Is it a dog talking to me? Is it a dog? Is it a human being talking to me? Is it a man? Who is he? He said hi. Why is he saying hi to me? I don't want to listen to him. That's the spirit that they got. And we love that spirit. Because judgment is going to come as we say. Judgment slowly is going to come to America, right? It's going to come to El Salvador. Judgment is going to come out throughout the folk of this earth. Upon who? The children of what? Disobedience. All right. So let us address the topic. Which topic we're going to address? Let's see. Because a lot of people, right, they got doctrine, okay? There's a lot of doctrine out here, man. There's a lot of doctrine, right? There's a lot of doctrine out here. So let's see. Let's see what we want to address. Let's see what we want to address. Let's go right here. Hola, Señor. El Señor tiene un minuto por la palabra de Dios. Ustedes quieren indios. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? ¿Qué necesitamos hacer? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Basado en la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amar al prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo. Y a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué significa amar a su prójimo? Basado en la Biblia. No hacerle lo que yo no quiero que me haga a mí en todo aspecto. Mira, ¿cuál es el amor? Okay. Ese es el libro de Levítico, porque amor en la Biblia es diferente de lo que piensa la mayoría de los hombres, porque mira que dice, ese es el libro de Levítico, capítulo 19, ok, Levítico capítulo 19 y versículo 16, mira que dice, no odies en tu corazón a tu hermano, no odies, ¿sí, right? De tal manera que ustedes dicen, pero ¿qué significa? Mira que dice el Señor, pero, corrígelo. So, amar es corregirlo a su hermano. Corregirlo, ¿por qué? Porque necesitamos corregirlo a su hermano. Usted es mi hermano. Mira que dice. Y dice, pero corrígelo. No sea que tú hagas cómplice de su falta. Ok, so, ya no quiere, como se dice, jugar, o como se dice, parte de ustedes pecar, ¿sí, right? So, una pregunta, basado en la Biblia, usted sabe que el hombre no puede destruir la barba, ¿usted sabe o no? No sé. Mira que dice, ese es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 27, dice, no rapen y rondando su cabeza, ni corten los bordes de su barba. ¿Ok? Pues de esa manera yo amo a ustedes, de tal manera que dice el Señor, pero corrígelo. So, ahorita, ¿qué ellos hacen? Corrígelo, pero los cristianos piensan, no, Wes, no, ese amor, porque amor es enseñar los leyes, los mandamientos de Dios a su familia, a su hermano, a su vecino, a su pueblo. Porque más, mira que dice, por ejemplo, una pregunta, ¿usted come chancho? Así como chancho. Ok, ¿come camarón? Camarón. Ok, mira que dice. Sí. Ok, mira que dice. So, ese es el libro de Levítico capítulo 11, para aprender una cosa nueva, porque yo amo a ustedes. Porque ya no come puerco, ya le comió maybe 8 años antes, pero pasando 8 años no más camarón, no más chancho, nada, porque yo voy a matar a todos los que comen chancho, todo. Mira que dice, ese es el libro de Levítico capítulo 11, versículo 1. Yahweh habla a Moisés y a Aarón, diciéndoles,
hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumia. Por ejemplo, el chancho no rumia. Y mira que dice el Señor. Dice, versículo 7, dice, el cerdo es el chancho, ¿sí, right? Dice, el cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver. Será impuro para ustedes. ¿Eso qué significa? No pueden comer chancho. Mira, camarón, mira que dice, ¿dónde vive el camarón? Agua, sí, right? Langusto, agua, cangrejo, porque jaiba, todo vive y agua. Mira que dice el Señor. Levítico 11, versículo 9, dice, estos son los que hay en el agua y que puede comer. Ustedes comerán los que tienen aletas y escamas bien vivas en el mar o en los ríos, pero tendrá por inmundo a todos los seres vivos, todo lo que pulula en el mar o en los ríos y que no tiene aletas ni escamas. Por ejemplo, bagre. No puede comer bagre porque no tiene escama. ¿Ok? Porque su piel es lisa, ¿sí? ¿Ve? So, jaiba no tiene aleta y escama. Tiene carapaza. Pero el Señor dice, no puede comer. Es impuro. De esa manera nosotros tiene cáncer, high blood pressure, tiene diferentes enfermedades porque esta comida es prohibida. Porque mira que dice, hay una profecía futuro y Dios dice, mira que dice el Señor en el libro de Azea, ¿ok? El profeta Azea. Ese es el libro de Azea. Azea capítulo... Ese es el libro de Azea, capítulo 60 y... Mucho viento, ¿no? No es mucho frío, eso es solamente el viento, sí. Mira que dice, los últimos libros de Azea, mira que dice, capítulo, right? Mira que dice, ese es el libro de Azea, capítulo 65, primero, mira que dice, y versículo 3, mira que dice, este pueblo me provoca continuamente en mi propia cara. ¿De cuál pueblo hablando el Señor? El Señor hablando de los llamados negros, latinos y nativos indios, porque nosotros somos los israelitas. Basado en la profecía, los israelitas, el pueblo de Dios son los llamados latinos, morenos y nativos indios. Pero mira que dice, haciendo sacrificio en los jardines, porque acuérdate, Adam y el comienzo, ¿dónde es Adam y el comienzo? ¿Dónde el Señor ponga Adam? En el jardín, ¿sí, right? Y primero la casa, Dios llama la casa jardín, porque tiene todo. Y sacrificio en la Biblia es la comida que nosotros comemos cada uno día. Si comer pescado, ese es un sacrificio. Si comer, ¿cómo se dice? Pollo, ese es sacrificio. Mira que dice que hace sacrificio y los jardines quemando perfumes sobre el ladrillo, viviendo en los sepulcros. ¿Por qué dice sepulcro? Porque peca contra el Señor. Porque mira que dice, los que no guardan los mandamientos de Dios son como muertos. Mira que dice, y dice, comiendo carne de cerdo y sirviendo en su plato comida prohibida. Carne de cerdo prohibida. Supuestamente la iglesia cristiana dice que no, Dios es amor. No, esa es una mentira. Señor, ya no sabe 8 años antes de ese Dios, el Señor me da entendimiento, sabiduría. Yo soy cristiano y mi vida más que 15 años. No aprendí nada. Pero pasando 8 años, el Señor me da. Dios es amor, pero tenemos restricciones para hacer. Exacto, porque mira que dicen, parte, no te acerques, que puede pegarte la santidad. Todo esto me molesta las narices, como el humo de un encendido
que no se apaga. Cuando Jesús expulsó los espíritus diabólicos de los demoniados a los cerdos de los pies. Exacto, de tal manera, exacto. Pero la gente no entiende. La gente dice, oh Pedro, Hechos capítulo 10, oh, el Señor dice a Pedro comer, matar y comer. No, no, no. Y si uno analiza en la realidad, el cerdo produce parásitos para Exacto, exacto. Exacto, pero la gente no sabe, la gente no, porque mira más diferente, mira que dice, porque todo eso está escrito en la Biblia, mira que dice, porque chancho es muy mal, no puede comer, mira que dice, diferente, dice, ese es el libro de Isaías 66 y versículo 15, dice, pues, he aquí que Yahweh se presenta en medio del fuego, porque acuérdate en el momento, en tiempo de Noé, Dios destruyó al mundo con agua, acuérdate, pero este momento Cristo viene, será con fuego. De esa manera, mira que dice, montado en los carros de la tempestad, da rienda suelta su ardiente cólera, su amenaza, sus carbones encendidos, porque Yahweh va a venir a juzgar por medio del fuego y a probar a todo mortal. Entonces, serán muchas las víctimas de Yahweh, los que van a los jardines para purificarse y hacerse santo, y se pone detrás de uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, de culebra o de ratones. Ese que come al hombre ahorita o no, pero que dice los negros, oh, solo los chinos. No, esa es una mentira. Por ejemplo, en Perú la gente come gato, ¿sí, right? Aquí nosotros vamos bueno, ya tengo tiempo de nadie porque hay lo que fue, qué cosa nos come uno ahí. Ajá, imagínate. Rata. Todo. Y mira que dice, el Señor sabe, mira dice, carne de cerdo, culebra. La gente come culebra, ¿sí o no? Sí, ajá. Pero mira, dice, oh no, Dios, no, mira, y dice, oh de ratones, su obra y artimañas se sacan. Perdón, ¿dónde puedo conseguir una Biblia de Señor? ¿Ese? Una Biblia así. Necesitamos la Biblia. ¿Puedo conseguir una Biblia de esa? ¿Dónde? Ese. Biblia, pero que, o sea, la Biblia que hable lo correcto, esta Biblia está ahí. Esa bien. Yo compramos una, pero que solo habla de cosas que ni sentido. No, ese, mira, ok, usted tiene teléfono, hacer foto, porque si usted chequeando y, ¿cómo se llama? Amazon, ese como 18, mira, como Amazon, mira, Amazon, ese es muy simple, señor. Yo sé un lugar, pero no sé si ahorita puede comprar o no. Esa en Ashburn. Ashburn es más cerca. Esa, ¿cómo le llama? Es una biblioteca, ¿Le puedo tomar una foto? Sí, hacer foto. Ese es el mejor. Porque sabe que la Biblia de Reina Valera no es tan bueno. No, nosotros ordenamos una que un señor de Perú la vendió, pero cuando la leemos con el señor, no habla cosas bien raras, que ni siquiera es difícil de entender. ¿Verdad? Como que no es por nada, pero la Biblia es única, pero como que da fuerza a las cosas. Exacto, porque mira, de tal manera que ustedes dicen, mira que hace. Ese es el libro de Apocalipsis, mira que dice. Ese es la gente no quiere leer Apocalipsis, ¿right? No, es que ahí está bien especificado todo lo que son los versículos, los capítulos, y en esa otra que le digo yo le cambian pues. Ajá, exacto. Es diferente. Mira que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18. Dice, yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, como ustedes hacen. La mayoría no quiere escuchar la palabra, no soy hipócrita. La mayoría no tiene tiempo por Dios, tiene tiempo para trabajar, hacer todo su obra, como se feo y fea, pero no tiene tiempo. Mira que dice, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a la palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte y el árbol de la vida y en la ciudad santo descrito en este libro.
puede quitarle, agregarle, pero como cada quien hace la conveniencia que creen que exacto, solamente la conveniencia, es solamente. no pueden hacer negocio. No, ahorita, mira, el cristianismo ahorita es el negocio. Porque mira que dice la palabra. Ese es el libro de Apocalipsis, el último mensaje de Cristo, ¿ok? A su pueblo. Mira que dice, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14, dice, felices los que lavan su ropa. Aquí Cristo no hablando de lavar su ropa con agua y jabón, hablando de los que se arrepiéntete y conviértanse, ¿sí? Que se han borrado su pecado, ¿right? Y mira más que dice, así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. No hablando de ciudad de Perú, no hablando de Lima, no hablando de, ¿cómo se dice? Machu Picchu, no hablando de México, de Virginia, hablando de Jerusalén, ¿ok? Y más, mira que dice, fuera los perros. ¡Ja! Dios hablando de los chihuahuas, no, hombre y mujer que no guardan las leyes, los mandamientos, Dios llama a ellos, ¿cuál? Perros. Mira que dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los que comer chancho, culebra, ratones, de tamaño que nosotros leemos, camarón, cangrejo, jaiba, y dice, los asesinos, los idólatras, y todos los que aman y practican la mentira. No es nada fácil, pero a conforme va leyendo y leyendo, Dios le va dando entendimiento, pero no es fácil. No, no es exacto. ¿Sabe qué? Mira, okay, escucho así. Porque usted dice una cosa muy fuerte. Mira que dice, okay. Ese es el libro de Siracida. Esa es Sabiduría de Salomón. Mira que dice, ok. Esa es la Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 3. Dice, sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos. Los sensatos, hablando de hombre y mujer que no guardar, que no vivir de tal manera que dice la palabra. Mira más que dice, ok. Y dice, que la ponen a prueba. Dice, la sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Porque la mayoría de los cristianos dice que, oh no, no puede ser perfecto, bla, 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 bla. Mira que dice, no hay entendimiento, porque mira más que dice, y dice, la sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Es difícil de entender, porque uno entiende el mundo, pero no la palabra. Pero conforme va uno estudiando, claro. El espíritu le da entendimiento. Exacto, es verdad. Okay. Mira más que dice, Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce su pensamiento íntimo, ve claro en su corazón y escucha su palabra. Porque esa es muy importante, porque el momento que de esa manera, mira, la mayoría, Dios dice que va a matar a los 2/3 de los llamados negros, latinos y nativos indios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, mira que dice, ese es el libro de Osea, mira, Osea, ¿qué dice la palabra? Mira que dice, el problema es que la gente no lee. Mira, yo hablando con mucha gente aquí, mira, yo viene aquí a hablar, la gente no quiere, la gente no tiene tiempo, pero mira que dice el Señor. Ese es el libro de Osea. Ese es el libro de Osea, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo, no dice todo el mundo, dice, mi pueblo languidece. ¿Qué significa languidece? Languidece es una palabra muy antigua que significa perece. Porque si yo, en esa Biblia, por ejemplo, esa Biblia le llama esa Santa Biblia Reina Valera Gómez, esa doble lengua, esa español e inglés. Pero mira, por ejemplo, aquí la palabra dice diferentemente. ¿Sabe por qué? Porque
es una palabra muy viejo, antiguo. Mira que dice, ese es el libro de Osea, capítulo 4, desde 4 y versículo 6. Mira que dice, ok. Porque allá dice languidece. Mira que dice aquí. Ese es de Osea 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido. So languidece significa destruido o perece, right? Porque le falta conocimiento. Conocimiento, supuestamente que la gente dice que conoce mucho, pero ¿qué dice? Dios dice, no tiene conocimiento. Porque más, mira que dice, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también, el Señor Dios también, haré que pierda mi sacerdocio. ¿Ok? Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. Todo por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a una vergüenza. Lo que estábamos hablando anterior, que hablar la palabra no solo más, sino que ayudar, ¿no? Al hermano, ¿no? La pregunta que me hizo desde un principio, es lo que estoy diciendo, él han dejado. Exacto, sí, ¿verdad? Usted, mira, porque usted, ese es el libro de Juan, mira que dice Cristo, no sea mi palabra, porque mi palabra es la vanidad. Sí, ¿verdad? Más importante es que dice el Señor. So, vámonos para leer que dice el Señor. A los que escuchan la palabra, usted no escucha de su propia voluntad, esa es voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que alto a ustedes, porque mira, más que 10, pasando que yo llamo y no responde. Ustedes es la primera persona. Y mira que dice. Ese es el libro de Juan. Juan capítulo 8, versículo 45. Dice, pero eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes dicen de tal manera, ustedes escuchan. La mayoría da excusas, dice, oh no, necesitamos ir trabajo, bla, 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 bla. Mira que dice que él, mujer o hombre, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Es tremendo. Siempre hay que tener que ser un momento en el día para dedicarlo a escuchar la palabra de Dios. Son dos palabras que le quedan en el corazón a uno por esa alusión y ahí le va a uno. O sea que es bien difícil porque nos aferramos tanto a las preocupaciones, al trabajo. Ajá, sí, pero mira, exacto, pero mira, ok, porque usted dice eso es difícil, right? Sí. Mira que dice la palabra, mira. Porque yo entiendo bien, este es el país, el espíritu de Estados Unidos, esa terrible. ¿Sabe por qué? Esa es muy terrible. ¿Sabe por qué? Mira que dice. Esa es esa es primera carta de Juan, porque eso importa, porque eso es muy importante. Mira que dice, esa es primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 2. Mira que dice, y por eso, cuando amamos a Dios, amar a Dios, ¿qué significa amar a Dios? ¿Es dar como es el diezmo? ¿Es pagar diezmo? No. Dios no necesitamos dinero de nosotros. ¿Ok? Right? Mira, hay muchos que me dicen, oh, hacer bien su prójimo. Y yo enseño aquí, la gente ir adentro, comprar comida, viene aquí, no me pregunto, oh, Señor, necesitamos bebida. No, pero dice que, oh, necesitamos ayuda. Ok, sí, necesitamos ayuda. Yo enseño la palabra de Dios, no pregunta a nadie. Si ustedes realmente entienden bien la palabra de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Comida, o agua, o bebida por mí. Nada más. Ya no necesitamos diezmo. Pero mira que dice. Pero el problema es cuál. La iglesia cristiana enseña doctrina diferente. Mira más que dice. Dice, y por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. De tal manera que yo enseño a ustedes la verdad, cosa que ustedes no saben. No es su falta, es falta de su antepasado, sino de su pariente y de la iglesia cristiana, porque no enseño la Biblia de manera que dice. ¿Right? Eso es lo que digo yo, que le digo al principio,
lo escriben o lo interpretan diferente. Exacto. Porque más, mira que dice, amar a Dios es guardar su mandato. Amar a Dios es guardar su mandato. Mira que dice, y su mandato no son una carga. Señor, usted puede. ¿Sabe por qué? Un ejemplo, mi propio ejemplo. ¿Sabe que 8 años antes, ok? Cada 3 días yo destruí mi barba, yo corté mi barba. Pero el momento que Dios me despierta y me da entendimiento, Señor, mira mi barba, no más. 8 años antes yo comencé a ser también, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero ahorita no más, Señor. Por ejemplo, Dios hablando del día de sábado, ¿sí, right? Yo guardo el sábado, ahorita. Pero 8 años antes ya no guarda el sábado. Ya no guarda el sábado. Una pregunta, mira que dice, ¿cuál es el primer mes del año? Basado en la Biblia. ¿Usted lee la Biblia poquito o no? No, para ser sincero, no la. Ok. Ahorita. Escucho a muchos pastores y de todo. Escucho Iglesia Católica, Evangélica, la predicación. Ok. Predicación. ¿Dónde? ¿En YouTube? En YouTube. Ok. Yo tiene YouTube. Ok. Ella va a dar a ustedes mi link. Sí. Pero mira, yo quiero enseñar una cosa que ustedes no saben. Esta cosa será como una luz. Ustedes pueden enseñar a su esposa o su hijo y su, ¿cómo se dice? Nación, eso importa. Escuche bien, una pregunta. So, ¿cuál es el primer mes del año? Nosotros es enero. ¿Ese cuál? Enero. Ok, excelente. ¿Quién dice que enero es el primer mes del año? No, una pregunta. ¿Ustedes saben o no? Lo que nos han enseñado. ¿Quién? La gente. ¿Cuál gente? ¿Cuál raza? ¿Cuál raza dice que enero es el primer mes del año? Los latinos No. por ejemplo, Los españoles, sí, que vienen de Europa, right? correcto. Exacto. So, ellos dicen que el primer mes del año. Eso es lo que nos dan en las escuelas a nosotros y todo. Exacto. Igualmente como yo. So, dice que el primer mes del año es el enero, right? Ok. So, acuérdate bien. Supuestamente es el enero, right? Ok. So, una pregunta. ¿Usted sabe la Pascua? Por la Semana Santa y todo eso. Ok. ¿Y cuál mes? Los cristianos celebrando la Pascua. ¿Y cuál mes? A veces abril y a veces ¿Y cuál mes? abril. ¿Y cuál mes? Abril. Ok, so, escucho eso. Esta cosa será como una luz en ustedes vida. Ok, con Espíritu Santo, nada más. No es mi poder. Espíritu Santo hace esto. Vámonos para leer ese. Ese es el libro de Éxodo. Ok, ese es el libro de Éxodo capítulo 12. Mira el título que dice allá. El Cordero Pascual. Ok, porque la Pascua significa la muerte de Cristo. Pero la gente no sabe, no entiende. La gente piensa que, la Pascua viene con la muerte de Cristo. No, la Pascua existe. Y al comienzo, en el momento que nosotros antepasados va a salir de la esclavitud de Egipto. ¿Sí, right? So, de igual modo, Dios da el espíritu a Abraham. Dice a Abraham, hey, mata a tu hijo por mí. ¿Sí, right? Porque Cristo es el único más amado hijo de Dios, ¿sí, right? Y Dios dice, ya voy a sacrificar, hacer sacrificio de mi hijo, ¿sí, right? Mira que dice. Dice, Yahweh dijo a Moisés y a Aarón. Un momento.